Cristo Rey Radio 1110 AM, 10 años, tu radio donde la fe se escucha y el alma encuentra consuelo. Estamos comprometidos con la defensa de la vida desde su concepción hasta su muerte natural. El programa Toda Vida es Sagrada, conducido por Sara Diana y Aimé Ayala, sábado 10 de la mañana y 4 de la tarde, domingo 2 de la tarde. Con esta propuesta buscamos dar a conocer cultura de la vida a la que Dios nos está llamando. Cristo Rey Radio 1110 AM, 10 años, tu radio donde la fe se escucha y el alma encuentra consuelo. ¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a su programa Toda Vida es Sagrada. Los saluda con mucho gusto su amiga Sara Diana y Aimé Ayala. Bienvenidos. Y pues, como siempre, les agradecemos mucho su presencia, su apoyo a este programa, a esta estación Cristo Rey Radio. Gracias por apoyarnos y nos apoyan al escucharnos con sus oraciones y con su aportación generosa. Muchísimas gracias a los que ya se registraron para estar apoyando mensualmente en la campaña, ¿verdad?, de $20. Y pues si no se han registrado, pues nos ayudarían muchísimo con $20 cada mes, ¿verdad?, de que se comprometan a hacer un pago, de hacer una aportación, un apoyo de $20 al mes, y que pues muchas veces eso lo dedicamos en otras cosas que pues a lo mejor son menos importantes, pero si, como dicen, ¿verdad?, en el anuncio, si ustedes en algún momento se sintieron identificados o tocados por la información que se daba aquí en esta estación, pues ustedes también son parte de la evangelización. Ustedes también pueden evangelizar. ¿Cómo? Pues a través de que esta radiodifusora continúe al aire. Entonces, $20 al mes y estarían apoyando muchísimo a la evangelización en esta frontera, Ciudad Juárez, El Paso, Las Cruces, y pues para que ustedes sigan escuchando de tan maravillosa información, ¿verdad? Así es. Y pues como todos los programas, los invitamos a que nos acompañen a hacer oración con la letanía de la humildad. Acompáñenos y contesten con nosotros. La primera parte vamos a contestar Líbrame Jesús, y la segunda parte contestamos Dame la gracia de desearlo. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Jesús, manso y humilde de corazón, óyeme. Del deseo de ser lisonjeado, Líbrame Jesús. Del deseo de ser alabado, Líbrame Jesús. Del deseo de ser honrado, Líbrame Jesús. Del deseo de ser aplaudido, Líbrame Jesús. Del deseo de ser preferido a otros, Líbrame Jesús. Del deseo de ser consultado, Líbrame Jesús. Del deseo de ser aceptado, Líbrame Jesús. Del temor de ser humillado, Líbrame Jesús. Del temor de ser despreciado, Líbrame Jesús. Del temor de ser reprendido, Líbrame Jesús. Del temor de ser calumniado, Líbrame Jesús. Del temor de ser olvidado, Líbrame Jesús. Del temor de ser puesto en ridículo, Líbrame Jesús. Del temor de ser injuriado, Líbrame Jesús. Del temor de ser juzgado con malicia. Líbrame Jesús. Que otros sean más amados que yo, Jesús, dame la gracia de desearlo. Que otros sean más estimados que yo, Jesús, dame la gracia de desearlo. Que otros crezcan en la opinión del mundo y yo me eclipse, Jesús, dame la gracia de desearlo. Que otros sean alabados y de mí no se haga caso, Jesús, dame la gracia de desearlo. Que otros sean empleados en cargos y a mí se me juzgue inútil, Jesús, dame la gracia de desearlo. Que otros sean preferidos a mí en todo, Jesús, dame la gracia de desearlo. Que los demás sean más santos que yo, con tal que yo sea todo lo santo que pueda. Jesús, dame la gracia de desearlo. Amén.
Ahora vamos a continuar con la oración de San José. San José, tú eres el amoroso y castísimo esposo de la Virgen María, Padre adoptivo de Jesús, proveedor y protector de la Sagrada Familia y de todas las familias. Tenemos entera confianza en tu amoroso cuidado por la vida que comienza y en tu fidelidad a la familia. Encomendamos a tus oraciones y a tu protección nuestros esfuerzos en favor de la vida humana. Ayúdanos a defender siempre a los bebés por nacer y a los ya nacidos, de manera que el regalo de la vida humana crezca en abundancia hasta llegar a la vida eterna, que nos promete y otorga tu Hijo y nuestro hermano Jesucristo, quien vive y reina con Dios Padre y el Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Pues en el programa de hoy les queremos a comentar, hacer una referencia, una relación entre el tema proaborto, cómo se relaciona, pues es una ideología de la muerte, y cómo se relaciona el tema pro-choice, ¿verdad?, o proaborto con la ideología marxista. Con la ideología marxista, pues si ustedes recuerdan, pues el marxismo, el socialismo o el comunismo, pues es pues más bien se le conoce como una ideología, una escuela de economía. Entonces dices tú, pues ¿qué tiene que ver la economía con el tema proaborto? Pues tiene mucho que ver, no sé si recordarán, ¿verdad? Pero el Papa León XIII hace pues 100 años o 120 años por ahí sacó una encíclica que se llama Rerum Novarum, y habla de pues del tema del socialismo y cómo afecta a la sociedad. Y pues la Iglesia en general siempre ha estado en contra de lo que es el marxismo, y ahorita vamos a ver por qué. Y pues del marxismo emana el socialismo, el comunismo, y ahorita vamos a ver por qué es que pues la Iglesia no está de acuerdo con ese tipo de economía, ¿verdad? Y en su momento, claro que también la Iglesia no apoya mucho el capitalismo por el tema de que pues multinacionales o compañías muy grandes pueden abusar de su poder y utilizar a las personas para su propio beneficio y generar riqueza, pero pues para ellos mismos, no es una riqueza compartida o pues para los empleados. Pero definitivamente que entre el capitalismo y el marxismo o comunismo o socialismo, pues el capitalismo sí es más sano económicamente que el socialismo. Pero pues bueno, ya eso es tema de economía, que igual luego podemos platicar de eso, pero por lo pronto sí quiero ligar, ¿verdad?, el tema de ser pro aborto y ser comunista o marxista. Y no sé si te acordarás, Aime, pero cuando vino Sarah Hobbs a platicarnos, pues ella nos vino a dar su testimonio, ¿verdad? Sarah Hobbs, una activista en ese entonces, ¿verdad?, pro aborto en Brasil. Ella la contrataron y la llevaron a Rusia o a Ucrania, creo, a Ucrania o a Rusia, para educarla y prepararla y enseñarla cómo desarrollar un movimiento pro aborto. Sí. Entonces ella estaba educada en las líneas comunistas de izquierda. ¿Para qué? Para atacar la vida, para atacar la defensa de la vida, la defensa católica cristiana de la vida.
Entonces, ¿cómo? Pues dices tú, pues, pero ¿y estos marxistas, pues, por qué contratan a esta gente, ¿verdad? O sea, para educarla, y con qué objetivo. Pues eso es lo que vamos a ver ahorita. Dice, pues para empezar, ¿verdad? Lo que ya hemos mencionado aquí antes y que ustedes saben, la Iglesia Católica pues tiene una visión sobre la vida y la familia pues muy, muy clara. La doctrina católica sostiene que la vida humana es un don de Dios y que todo ser humano posee una dignidad inviolable desde su concepción. Y el Catecismo de la Iglesia Católica explica en el numeral 2270: la vida humana debe ser respetada y protegida de manera absoluta desde el momento de la concepción. Desde el primer momento de su existencia, el ser humano debe ver reconocidos sus derechos de persona, entre los cuales está el derecho inviolable de todo ser inocente a la vida. Entonces, pues ya de ahí de entrada, todos los católicos somos pro vida, ¿verdad? Claro que sí, es el primer derecho, el fundamental a la vida, ¿verdad? Siempre lo hemos dicho en este programa: si no tenemos el derecho a la vida, ¿cómo vamos a poder luchar por otros derechos? Y es que Dios es el único que da y quita, que da la vida y la puede quitar. Entonces, ¿cuál es el primer problema que tuvimos cuando Adán y Eva? Pues que les dijeron, y la serpiente, el diablo les dijo que quieren ser como dioses, quieren ser como Dios, pues desobedezcan, ¿verdad?, a Dios, y coman del fruto prohibido. Y ahora el querer quitar la vida y decidir cuándo nace el bebé, cuándo no nace, cuándo se muere la persona, cuándo me muero yo, cuándo lo matamos, es un querer ser Dios, ¿verdad? Exacto. Tomar el lugar de Dios, el poder de Dios, y decidir cuándo va a ser la vida y cuándo no. Ahí está el método in vitro, ¿cómo se llama eso? In vitro. In vitro, perdón. El método in vitro, que es la fertilización en un laboratorio, ¿verdad? Es el querer jugar a Dios. O sea, desafortunadamente, sí, en algunas ocasiones se da la vida, pero no es el diseño de Dios. Sí, muchas veces pues la gente no lo sabe, ¿verdad? Porque en ese afán, en ese deseo de ser padres, hay actualmente muchas parejitas, muchos matrimonios que pues no pueden concebir de manera natural y acuden pues a este recurso, ¿no?, de la fertilización in vitro, incluso pues hasta la renta de vientres, ¿verdad? Porque no pueden o sea, muchos no pueden tener ese baby por diferentes razones, y mucha gente, incluso católica, no lo sabe, pero pues esto no va con el diseño original de Dios, ¿verdad? Es de manera natural, lo ideal. Y luego, porque ya habíamos dicho, de cada intento, de cada bebé que nace de manera in vitro en un laboratorio, 7 bebés mueren. Fíjate, sí, y lo hemos mencionado, pero yo creo que nunca va a ser suficiente. Siempre hay gente nueva que nos está escuchando que a lo mejor no sabía eso y dicen, bueno, pero pues ¿por qué? Porque lo dice Sara, porque lo dice Aimé, porque no quieren que mi familiar, que pues no pudieron concebir, que malos, pues ellos también quieren ser papás, ¿verdad? Pero también tenemos la opción, no hay que cerrarnos, ¿verdad?, la adopción. Ahí también Dios nos está dando un medio de todo ese amor que tenemos para dar a alguien, pues estar abiertos a la adopción. Eso no lo dejemos de lado, que sea también una opción real, porque hay muchos niños esperando un hogar. Así es. Pues la familia fundada, bueno, como dice ya en el Catecismo de la Iglesia Católica, ¿verdad?, el derecho inviolable de la vida inicia en la concepción. La familia fundada en el matrimonio entre un hombre y una mujer es considerada por la Iglesia como la primera comunidad natural donde la vida es acogida, protegida y transmitida. San Juan Pablo II, en su encíclica El Evangelio de la Vida, Evangelium Vitae, denunció el eclipse del valor de la vida,
en las sociedades contemporáneas y advirtió contra las ideologías que en nombre de la autonomía individual o de un supuesto bien social legitiman la eliminación de los no nacidos. Como pues escuchamos hasta el cansancio, es mi cuerpo, mi es mi decisión. Y sí, si viene cierto. con síndrome de Down, pues nosotros lo eliminamos. La ¿verdad? decisión es que no, ¿verdad? Que no. Fíjate cómo dice ahí, ¿verdad? Dentro de la familia, la iglesia es, dentro de la familia la vida es acogida, protegida y transmitida, muy transmitida. Fíjense bien, donde un matrimonio decide ser pro vida, decide cuidarse con métodos naturales, decide estar abiertos siempre a la vida, tienen 4 o 5 hijos. ¿Qué creen que va a pasar con estos hijos? Ellos van a estar abiertos a la vida. Ellos van a tratar de cuidarse con métodos naturales. Ellos van a valorar la vida, a proteger la vida y a transmitirla a su vez a sus hijos y a los hijos de sus hijos. ¡Qué bonito! Pero ¿qué va a pasar donde no hay un matrimonio, donde hubo aborto a lo mejor, donde se está cuidando con un método que no es natural? Pues es, o sea... Donde tristemente, ¿verdad? Que la mujer o el papá, o la mamá dicen, ay, para que te cuiden. Ya no voy a tener hijos, nomás uno. Como me cansan estos niños, no, pues... ¿Qué va y fíjense, es un patrón. ¿Qué va a suceder con ese hijo o hija? ¿Se va a querer casar? No. ¿Va a querer tener 5 hijos? No. Nunca. Es bien raro, o sea, yo creo que es súper raro el niño o la persona o el joven que viene de una familia chiquita o que nomás fue él o que así, que quiera tener muchos hijos, romper con ese paradigma, ¿verdad? Romper con ese patrón. Normalmente tienden a no querer comprometerse en un matrimonio y a, pues como está de moda ahorita, no tener hijos. Porque no es algo que le transmitieron, o sea, se transmite. Nosotros por eso como papás tenemos que transmitir, estar abiertos a la vida. Y estamos, pues no ayudan las escuelas y el internet, porque nuestros hijos son atacados y se les enseña que la mujer es mejor que trabaje, que se libere y que use pastillas anticonceptivas para que no tener los hijos o que los tenga cuando ella quiera, para que no se embarace. ¿Cuántas mujeres, mamás y papás que prefieren que los hijos traigan sus condones y las niñas traigan sus pastillas para evitar un embarazo no deseado, en lugar de educarlos en la moralidad, en la castidad, la importancia de la virginidad, en la maravilla de lo que es ser virgen y guardarte para tu ser amado, como decíamos en el programa pasado, la importancia de llegar castos al matrimonio, de llegar vírgenes al matrimonio. Pero no, ahora es así como que pues si todo el mundo va a tener relaciones, pues mejor que se cuide, ¿verdad? Entonces es el pensamiento de hoy. Este ratito que hablas con él para decirle que se cuide y que darle sus pastillas y darle sus condones, pues mejor utiliza esos momentos para decirle, mira, muchos en esta época y a tu edad y muchos chavalitos creen que eso es lo adecuado y eso es lo correcto y eso es lo que está bien, pero no está bien y está mal por estas situaciones, por los peligros que veíamos, ¿verdad? No solamente el embarazo no deseado, sino alguna enfermedad de transmisión sexual, y eso en lo físico, pero en lo espiritual, lo que te daña, ¿verdad? El estar con una persona, con otra persona, te seca tu alma, entonces no está bien por ningún lado. Entonces promover en nuestros hijos pues la castidad, la virginidad, tanto de hombres como mujeres, para que cuando se entreguen libremente y con un verdadero amor. Pero pues bueno, ojalá que esto protege su alma, su santidad, o sea, ojalá qué bonito. Que habláramos más de esto con nuestros hijos, en lugar de por ahorrarnos un problema de que pues mejor le doy las pastillas. Le estamos creando un problema emocional, porque en el momento en que rompa con ese novio, con esa pareja, con esa persona, es un rompimiento en tu psique,
porque ya te uniste físicamente a esa persona, y como decíamos, no es una unión física solamente, es una unión espiritual, emocional. Entonces no solamente estás rompiendo con el, ¿verdad?, físicamente, que ya no lo voy a ver, ¿verdad? Es un rompimiento de tu alma, porque tu alma ya la entregaste. Exacto. Entonces, pues sí, es algo muy grave. Luego no nada más vienen llorando nuestras hijas o nuestros hijos porque rompieron, sino porque realmente se sienten, pues, que han sido usados, ¿verdad? Exacto. Y también ellos se sienten mal porque de alguna manera pues también usaron a su pareja. Entonces, pues mejor, se quiere uno evitar problemas con los anticonceptivos y los condones, pero en realidad son más problemas los que ¿qué solución? Continuamos. A ver, vamos a hablar ahora del tema del marxismo. ¿Qué es el marxismo? Es una corriente de pensamiento político, económico y social inspirada en Karl Marx. Él es del siglo pasado, de 1818 a 1883 vivió él, y también es una ideología de Engels, Friedrich Engels. Los dos eran alemanes, y él también del siglo antepasado, de 1820 a 1895. Ellos, el marxismo se fundamenta en el materialismo histórico. ¿Qué quiere decir esto? Que la historia humana se explica principalmente por la lucha de clases y los factores económicos. Entonces ellos dicen, la historia siempre ha sido una lucha de clases y una lucha entre ricos y pobres, una lucha entre lo que quiero tener y lo que tú tienes e ir a quitarte. Desde esta perspectiva, la religión, la moral y las instituciones tradicionales son consideradas superestructuras al servicio de los intereses de una clase dominante. Es decir, los reyes es una superestructura, los imperios son una superestructura, el gobierno es una superestructura, como decía, los reyes, los reinos son una superestructura. Marx definió también la religión, a los ojos de Marx, eran una superestructura, y entonces eran una lucha de, pues, a ver quién puede más, a ver quién tiene más poder y quién domina más. Y así veía él a la iglesia, como una superestructura que lo que quería era dominar a la gente. Tanto así que Marx decía que la religión era el opio del pueblo. Y él decía que la religión era el opio del pueblo porque decía que la iglesia o la religión era un mecanismo de control que adormece las conciencias, así como diciendo, no, lo que pasa es que usted no piensa por usted mismo, y entonces la iglesia le dice qué pensar, y entonces la iglesia lo tiene como tonto, adormecido, y la iglesia le dice qué hacer, y ahí está usted como burrito, o como caballo, sin ver para un lado y para el otro, siguiendo lo que dice el Papa y lo que dicen los sacerdotes. Y por eso decía que la iglesia o la religión pues era un mecanismo de control. Entonces, yo creo que todo el mundo ahorita también, bueno, no todo el mundo, no todo el mundo, pero hay mucha gente que sigue dice eso. O sea, yo he escuchado mucho, simplemente gentes que no practican ninguna religión se quedaron con esta idea. Yo no sabía exactamente de dónde venía, pero eso lo he escuchado muchísimo. O sea, creen que somos así como que los borreguitos y que seguimos sin ton ni son, pero se necesita mucha valentía y mucha decisión para ir en contra de la corriente, ser genuinos y de verdad seguir a Cristo, amar a Dios en espíritu y en verdad para estar en esta religión y ser de verdad, porque hay mucha gente que no sabe, no puedes amar lo que no conoces, y si tú no conoces tu religión, pues vas a pensar esto que dice Carlos Marx. Y lo que dice, ¿verdad?, que es por seguir, y dices tú, estos católicos toman el camino fácil y nada más hacen lo que les dicen los sacerdotes. Pues no es cierto, porque el catolicismo no es un camino fácil. De hecho, bien dice la Biblia, ¿verdad?, es una puerta angosta, ¿verdad?, es un camino angosto. Sí, es súper difícil. No es la puerta ancha. La puerta ancha es la del infierno. Pregúntenle a Joselito, ¿verdad?, cómo murió, y a todos los apóstoles
cuánto les costó seguir a Cristo, y fácil no es. Porque pues ellos, ¿qué les costaba a los apóstoles decir, vamos a, ya no, ¿verdad? Que los que los estaban torturando, digan que Jesús no resucitó, nieguen a Jesús, nieguen a Jesucristo, nieguen todos sus milagros, dejen de predicar y les respeta, y no los vamos a matar? Y ellos preferimos morir por Cristo antes que decir una mentira, antes que negar que Cristo resucitó. Así ¿verdad? es. Y bueno, antes de continuar, vamos a una pausa. Ahorita seguimos con el marxismo y la cuestión del aborto. No se vayan, quédense con nosotros en su programa Todavía es Sagrada. Volvemos en un ratito. Bueno, pues muchas gracias por estar de vuelta aquí en su programa Todavía es Sagrada. Estamos Sara Diana y Jaime Ayala. Estamos hablando del marxismo y la cuestión del aborto. ¿Cómo es que se ligan una cosa y otra? Estábamos hablando cómo los marxistas dicen que la Iglesia católica principalmente es el opio de los pueblos. ¿Por qué? Porque dice que adormece conciencias y es como para controlar a la gente. Y dice, y por eso mismo Marx, ¿cómo se llama este señor? Karl Marx. Pues en español. Pues Carlos Marx, o Carlos, pues, ¿cómo se llama? Yo lo conozco como Carlos Marx. Bueno, el señor Carlos Marx decía, y bueno, más que nada, él se lanzó el marxismo en el siglo XX a una persecución de la Iglesia y a promover valores opuestos a la visión cristiana de la vida, incluyendo políticas poblacionales contrarias al derecho natural. Fíjate. Entonces, así como que, ¿qué dice Dios? Crecer y multiplicaros. Pues ahí viene Marx a decir, pues no se multipliquen, ¿verdad? No hay que tener muchos hijos. O sea, como que lo que diga la Iglesia, hay que hacer lo contrario de lo que dice la Iglesia. Entonces, definitivamente era un ataque contra la Iglesia. Por eso la Iglesia dice que está la persona que sea marxista, comunista, socialista, que sea de izquierda, pues no está comulgando con lo que es los valores de la Iglesia Católica, desafortunadamente. Dice Marx y Engels, aunque no escribieron sobre el aborto, su visión materialista del ser humano abrió la puerta a un enfoque utilitario de la vida. ¿Qué quiere decir utilitario? Que en cuanto me sea útil, entonces sí lo voy a aprobar. Si es inútil, si no me sirve a mí, entonces no lo voy a utilizar, no me sirve. Y entonces empezaron a ver así a la gente. ¿Me sirve? Ok. No me sirve. La acepto y la agarro y que se quede. ¿No me sirve? Pues que se vaya. Como en el caso de las personas mayores, ¿verdad? Los ancianitos. Si ya son mayores de edad y ya no trabajan y ya no gastamos más en tener al anciano o a la persona de la tercera edad que lo que la persona de la tercera edad me está dando a mí, pues entonces mejor nos deshacemos de la persona mayor, porque estoy gastando más en esa persona que lo que estoy ganando de esa persona. Vemos al individuo otra vez con un enfoque, con una visión utilitaria. Ven a la persona como un engrane dentro de una estructura social y económica. Entonces el valor de la persona no proviene de su dignidad intrínseca, sino de su función dentro del sistema. Si funciona, lo dejamos; si no funciona, nos deshacemos de esa persona. Por eso, lo que decíamos ahorita, los que abortan a niños que ven, ¿verdad?, que tienen síndrome de Down o que tienen alguna discapacidad, ven a ese bebé como a su conveniencia. No les conviene para sus planes, no entra en sus planes. Sí, pues no me va a ser útil. No. Va a ser más lo que gaste yo en este bebé, en este hijo, en esta hija, mejor pues que no nazca. Entonces ahí está el
tema, la gravedad del marxismo. Este pensamiento se tradujo en estas situaciones que les voy a explicar. En la Unión Soviética, en 1920, fue el primer país en legalizar el aborto a nivel estatal. Lenin justificaba la medida como una cuestión de derechos de la mujer, fíjense, así decía desde un principio, por derechos de la mujer. Desde entonces, fíjense, Lenin en Rusia, ya él se inventó que el aborto era un derecho de la mujer. ¿Y quién es Lenin? Pues un comunista, un marxista. Y entonces desde 1920 se legaliza el aborto, fíjate. Hace 100 años, 105 años. Y entonces se legaliza como una herramienta de control social. En la década de 1960, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas alcanzó tasas altísimas de aborto, hasta 109 abortos por cada 1000 mujeres en edad fértil. En China, a partir de 1949, bajo el régimen comunista de Mao Zedong, y después también con la política que ya alguna vez he comentado aquí, la política del hijo único, que fue de 1979 a 2015, apenas hace 10 años que se quitó esa política. Pero fíjese, por cuántas décadas, la década de los 80s, toda la década de los 90s, toda la década del 2000, del milenio, y la mitad de la década de los 10, del 2015, o sea, ¿cuántos? 35 años. Por 35 años solo se permitía un hijo por pareja. Y si la persona la mujer, la esposa, se embarazaba una segunda, tercera vez, era aborto. Entonces el aborto se convirtió en un instrumento de ingeniería demográfica. Según datos oficiales chinos, se realizaron más de 336 millones de abortos en China de 1970 a 2015. Y todos esos niños de esa época no tienen ni primos, ni hermanos, ni tíos. Vale. No conocen lo que... Qué grave, ¿verdad? Lo que es eso. Qué grave todo esto. O sea, ¿qué estamos haciendo? Pero bueno, pues ya afortunadamente en China ya pueden hacer más de un hijo, se les permite, pero por 35 años lo tienen tan fijado en el cerebro que ya, aunque el gobierno no lo pida, en automático las mujeres o los matrimonios abortan. Exacto. O sea, es como lo que estaba diciendo yo ahorita, ¿verdad? Se transmite en la familia. Exacto. Y que se ha transmitido por años, o sea, ya va a ser bien difícil, o sea, ya se transmitió. Exacto, ya tienen muy en su conciencia de que no necesitan hermanos, de que no necesitan más hijos. Son pocos los que ahora poco a poco se están atreviendo a tener el segundo hijo, ya no digamos el tercer hijo, pero a lo mejor ellos mismos, ¿verdad?, que se dieron cuenta de que crecí, sí con amigos, pero no con un hermanito. A lo mejor ellos con el tiempo ahora dicen, pues sí le quiero dar un hermano a mi hijo, ¿verdad? Alguien debería hacer un estudio, hija única, hijo único. Cómo crecieron toda esa generación de esos niños que ahora son adultos, cuáles fueron las consecuencias a nivel psicológico de tanta gente de ser hija única a nivel país. O sea, cuáles fueron las consecuencias a nivel psicológico, a nivel de trabajo, a nivel de relaciones sociales. O sea, a nivel de problemas psicológicos, o sea, ¿qué cambió en la sociedad? ¿Qué fue lo que pasó? Que alguien debería hacer ese estudio, definitivamente. Sí. Bueno, y luego en Cuba, en 1965, empezó también el aborto, fue legalizado y promovido como parte de la política de salud reproductiva.
Hoy Cuba tiene una de las tasas de aborto más altas de América Latina, con 28 abortos por cada 1000 mujeres en edad reproductiva. Entonces, se fijan los países que mencionamos, la Unión Soviética, China, Cuba, esos 3 países pues son comunistas. Estos ejemplos reflejan cómo el marxismo, al desvincular la vida humana de su dimensión trascendente, facilitó que el aborto fuera considerado una herramienta política, económica y demográfica, en lugar de una cuestión moral. Pues claro, o sea, se preocupaban por la economía del país, según ellos, ¿verdad? Por la eficiencia, por el progreso, que la mujer se liberara y se fuera a trabajar, pero nunca pensaron en los daños morales o psíquicos que le causaban a la mujer, también al papá, y pues como dices tú, ¿verdad? Esos niños que nacieron, que crecieron hijos únicos. Aquí hemos mencionado en otros momentos el tema tan importante de cuando pierdes un bebé y cómo te queda ese síndrome, esa situación, esa tristeza que toda la familia la vive. Es un luto que es algo que tienes pues que sanar, trabajar, hablar, ¿verdad? Con tu hijo que sí vive, entre tu pareja. Muchas veces como la muerte de un ser querido separa, ¿verdad?, a las parejas. Entonces, imagínate, pues lo que decías tú, ¿verdad? Todas esas familias que tuvieron 1, 2, 3 abortos y ese hijo saberse sobreviviente. ¿Verdad? Hasta la culpa de yo, ¿por qué nací yo y mis otros hermanitos no? Exacto. Bueno, pues continuamos. Sí, continuamos con la perspectiva de la Iglesia, el marxismo y la cultura de la muerte. El magisterio de la Iglesia ha sido constante en su denuncia del marxismo como una ideología incompatible con la fe cristiana. El Papa Pío XI, en la encíclica Divini Redentoris, Redentor Divino, en 1937, describió al comunismo marxista como intrínsecamente perverso, y nadie que quiera salvar la civilización cristiana puede colaborar con él en ningún terreno. Entonces, pues con la pena, mis hermanos y hermanas católicos, pero si ustedes pues quieren continuar con la cultura de la vida y valorando y respetando y viviendo la fe cristiana, pues tenemos que reconocer, ¿verdad?, si hemos estado votando por partidos comunistas, por partidos de izquierda, por partidos socialistas, porque estamos votando por el ataque directo hacia nuestra Iglesia Católica, hacia nuestros valores cristianos. Le repito lo que dice el Papa Pío XI. El comunismo marxista es intrínsecamente perverso, y nadie que quiera salvar la civilización cristiana puede colaborar con él en ningún terreno. San Juan Pablo II, que vivió en carne propia el totalitarismo comunista en Polonia, afirmó en Centesimus Annus, a 100 años, así se llama esa encíclica, a 100 años, y esa encíclica la hizo a 100 años de haberse escrito la Rerum Novarum. Entonces San Juan Pablo II, pues él vivió en carne propia en Polonia cuando estaba la Guerra Fría y la Segunda Guerra Mundial, y el totalitarismo comunista en Polonia, tanto así que él tenía que esconderse para ir a misa, tú tenía que esconderse para ser seminarista. Él trabajaba en una fábrica de ladrillos, y entonces entre los ladrillos él escondía sus libros de seminarista, sus Biblias. Él en las tardes iba a un grupo de teatro y pues tenía que ir a escondidas en la tarde, ya anoche, cansado de haber laborado en la fábrica de ladrillos, de piedra, pues seguía él con su trabajo de actor y después con su trabajo con su estudio de seminarista, fíjate, a escondidas. A ese punto, ¿verdad?
Bueno, entonces... Y creemos que a nosotros no nos toca vivir persecución, que nomás en los tiempos de Jesús y poquito después, pero no, en cierto momento, o sea, nos toca que nos lleguen a decir, ¿verdad? Cositas, incluso pues a veces. Uy, a mí me han dicho que es que amigos, pues conocidos, ¿verdad? Gente ahí en Facebook, pues eso que la Iglesia Católica es de, pues no me lo dicen en la cara, pero eso es lo que piensan, me lo dicen con otras palabras, pero pues es que es gente ignorante, de gente que no es inteligente. Y eso es persecución también en estos tiempos. O sea, pues no respetan, o sea, en lugar de decir, bueno, pues, ok, a lo mejor esa es tu ideología, tu manera de pensar, tus valores, y te respeto lo que tú piensas. No, eso. O sea, te lo atacan y aparte te dicen, estás muy mensa porque eres católica, ¿verdad? Porque crees en los padrecitos, y yo creo en Jesús y en la iglesia que Jesús fundó. Exacto. Y que la iglesia esté llena de pecadores, pues sí somos pecadores, pero la iglesia la instituyó Jesús y va a estar hasta el fin de los tiempos, ¿verdad? Es santa, católica y apostólica, es una. No, Jesús no instituyó 1000 iglesias, 10,000 iglesias, 50,000 iglesias, instituyó una iglesia. Y entonces, pues a él es al que estoy siguiendo, ¿verdad? No al padrecito, ni siquiera al papa. Obvio que el papa es representante de Jesús en la iglesia, pero yo estoy en la iglesia por Jesús, ¿verdad? Y al final del día, pues, esa es la persecución de estos tiempos. Nos toca, pero también están las bienaventuranzas, ¿verdad? Que tan bonitas. Que si hemos sufrido este tipo de persecución, pues quiere decir que estamos en el camino correcto. Exacto. Bueno, entonces San Juan Pablo II decía en esta encíclica que el marxismo fracasa porque parte de una antropología falsa, o sea, de una explicación del ser humano falsa. Niega la libertad y la dignidad de la persona humana, reduciéndola a un elemento de la colectividad. El marxismo o estos grupos de izquierda que vemos siempre, ellos siempre hablan del grupo, por ejemplo, del grupo LGTB, del grupo de las vidas negras importan, Black Lives Matter, del grupo pro aborto o pro choice. O sea, es una colectividad, no es un individuo. Y para nosotros Dios somos nosotros. El Dios no es como que te voy a salvar a ti y a todos tus amigos. O sea, es una salvación individual. Obvio que yo vivo con todos mis amigos y trabajo con mis amigos y amo a Dios a través de mis amigos, de mi sociedad. Pero finalmente el juicio es nomás conmigo, es individual. El juicio no es una colectividad. Y entonces justamente el marxismo ve a la gente, a la humanidad, como un grupo de personas. Entonces ellos son los pobres contra los ricos, los blancos contra los negros, las mujeres contra los hombres, los niños contra los adultos, ¿verdad? Los jóvenes contra los papás. Es una colectividad, y entonces niega la libertad y la dignidad de la persona humana, como que todos los mexicanos tienen que votar por lo mismo. Pues claro que no, ¿verdad? O todos los hispanos votan por lo mismo, no es cierto. Todos los negros votan por lo mismo, no es cierto. Cada individuo tiene... En una misma familia. Exacto. Que casi debería de ser que todos por algo... Siempre hay uno que no, o sea, que se revela. Sí, somos distintos. Ahora imagínate. La ideología pro aborto, desde la óptica de la iglesia, es parte de lo que Juan Pablo II llamó la cultura de la muerte. Esta cultura considera la vida humana como algo relativo, dependiendo de criterios de utilidad, salud o conveniencia. ¿Verdad? Si este embarazo, pues es relativo. Si fue con alguien que no estoy casada y que no me interesa y que no me gusta, o que simplemente yo ahorita no quiero cargar a un bebé, pues entonces el bebé inmediatamente no vale y lo puedo abortar. Pero si es un bebé que yo estoy ya preparada y esperando, y lo tuve con un esposo o con una pareja que pues que sí me quiero quedar, que es más, que me quiero casar con ese hombre y lo quiero atrapar de alguna manera, sí, porque así piensan algunas mujeres, entonces sí me conviene este embarazo, entonces sí me quedo con el bebé y ya le puedo ir a decir al fulano, mira, tienes que casarte conmigo o tienes que darme manutención porque es tu bebé.
¿verdad? Entonces le demos la utilidad al bebé según nuestros intereses, no por el valor del bebé. A ver, entonces repito aquí, esta cultura considera la vida humana como algo relativo. Eso quiere decir relativo, ¿verdad? Dependiendo de que si me sirve y si me conviene, y si no, pues lo deshago. Y la verdad y la bondad y la belleza y la virtud no son relativos. La verdad no es relativa, eso no es. Por eso siempre decía Jesús, ¿verdad? Que tu sí sea un sí, que tu no sea un no. Pues es que ahora ya es un sí cuando me conviene, y un no cuando me conviene también. Exacto. Ajusto las verdades a mi conveniencia. Por eso el marxismo contribuyó a esta mentalidad al promover políticas de aborto masivo bajo la lógica de planificación social y económica. Con eso de que, es que somos muchos y no nos alcanza el agua ni la comida para tantos. Y ahora se explica que todos esos datos y toda esa información son falsas. Perfectamente cabemos todos en este mundo, perfectamente hay comida sí, para todos. La sobrepoblación. Sí, pero dice que no, es que somos muchos. No, o sea, somos muchos. Que y no es cierto, no es cierto. A mí me dijeron no me acuerdo con quién, creo que con Sofía, qué inconsciente eres de tener más hijos. Un familiar directo, una prima. Así, directo, o sea, no un desconocido, no. En vez de decir que oye, échale porras a una mujer que... Pues sí, como dicen, si vamos a caer todos en el cielo. Sí, es que no quepamos aquí. Deja tú, o sea, ¿tú me lo mantienes? ¿Acaso te pido dinero? Sí. No, o sea, tengo un matrimonio estable de toda la vida, con trabajo estable, con todo estable. Como que inconsciente, pues, y ni que tuviera uno de cada uno, o sea, a ese nivel. Sí, es cierto. A ese nivel, o sea. Y aún las que tienen una de cada uno, es una vida, es una vida. Pero ¿cómo te dicen? O sea, inconsciente, porque es el pensamiento de hoy. Estamos sobrepoblados, mira cómo está el mundo, qué inconsciencia. Se están acabando los recursos. Sí, eso, o sea, eso se escucha muchísimo, y destruyan esas teorías falsas. Apúntalo para verlo en el siguiente programa. Les vamos a traer los números y las falsedades de eso, de que, porque dicen que la sobrepoblación, y no es cierto, las falsedades de la sobrepoblación. Si no nos acordamos, nos recuerdan ustedes. Población y de recursos. Sí, de los recursos. De falta de recursos. Sí, y pues no es cierto, o sea, bueno, pero ya hablaremos al siguiente. Pero es muy importante. Tema, exacto. Datos estadísticos, bueno, pues ya vamos a terminar, ya nos queda poquito del programa, pero antes de irnos vamos a hablar de estos datos estadísticos de aborto y sistemas políticos. Un análisis comparativo de estadísticas muestra que las tasas de aborto son generalmente más altas en países que adoptaron políticas inspiradas en el marxismo o el materialismo. En Europa del Este, que son los países comunistas o que antes eran comunistas, en países como Rusia, Ucrania, Rumania, el aborto ha sido por décadas una práctica común. En Rusia, incluso tras la caída de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, en 1910 había más abortos que nacimientos. Abortos había 1.2 millones de abortos y nacimientos 1.1 millón de nacimientos. Válgame. Como 100,000 hay más o menos más abortos que nacimientos. En América Latina, en países de una fuerte influencia marxista o socialista como Cuba, el aborto está legalizado y normalizado. En países donde la Iglesia conserva mayor influencia, como Salvador, Nicaragua, Honduras, el aborto sigue prohibido en todas sus formas. Pues fíjate que están re bien ellos, en cambio en México pues ya está permitido el aborto, qué tristeza. El mundo occidental secularizado. Aunque no marxistas, muchas democracias liberales adoptaron ideas cercanas al materialismo histórico, donde la libertad individual se concibe desligada de la verdad objetiva. Así, naciones como Estados Unidos, con más de 63 millones de abortos desde 1973 hasta la fecha, o sea 40 años,
pues se ha normalizado esta práctica. Por eso tenemos que trabajar porque el aborto sea impensable. Estos datos refuerzan la advertencia de la Iglesia Católica. Cuando se pierde la referencia a la dignidad trascendente de la persona, la vida más vulnerable, la del no nacido, el anciano y el enfermo, queda a merced de decisiones utilitarias. Y pues con esto nos despedimos. Amémonos, no por el servicio que me puedas dar o por la utilidad que me puedas dar, sino porque Jesús nos dijo que nos amáramos los unos a los otros y aún a nuestros enemigos. No te voy a amar porque me conviene o por lo que me vas a dar. No amamos a nuestros hijos por el dinero que les vamos a sacar después, ¿no? O sea, que ni nos pagan, no es como que les vamos a cobrar los pañales que gastamos en ellos. No estaría mal. No me den ideas. No me den ideas. Entonces, que amamos a nuestros hijos y pues amemos, ¿verdad?, a todos los que están a nuestro alrededor. Aunque Jesús fue más allá, oren por sus enemigos. Exacto, y hasta morir, ¿verdad?, morir por nuestros amigos y enemigos. Entonces, pues con ese mensaje nos quedamos. Y que Dios los bendiga. Muchísimas gracias por prestar atención a este programa y por colaborar con Cristo Rey Radio. Se despide con mucho cariño su amiga Sara Diana y Aima Ayala. Si Dios quiere, nos vemos la próxima semana. Que Dios los bendiga.